para comenzar, quería tomar unos puntos, explicarles un poco a lo mejor a los que vienen por primera vez. Estamos estudiando el Salmo 119. Eso es lo que vamos a estar viendo por un par de meses. El Salmo 119, como su nombre indica, los salmos son cantos. Entonces, este libro de los salmos se divide en 5 libros, más o menos cada 40 y algo de capítulos es el libro 1, ¿no? Que es del capítulo 1 al 41, creo, es el libro 1, el primer libro o el tomo 1, ¿no? El volumen 1 del libro de los salmos, ¿no? Entonces, es un libro de himnos, es un libro de canciones. Y este Salmo 119 es el himno más largo de todos estos 150 himnos, ¿no?, que tiene. Y yo lo estaba viendo desde hace, pues, ¿qué tenemos? Un mes, más o menos, un mes y medio, estudiándolo. Y el Salmo 119 me recordaba un poco al himno nacional, ¿no? O sea, todos aquí, la mayoría, creo que algunos son foráneos, son extranjeros, pero la mayoría conocemos el himno nacional, ¿no? Y ahora, lo que no conocemos son todos los versos del himno nacional. Déjame decirte que estamos en el top 5 de los himnos más largos del mundo, ¿no? Es un himno de 10 versos y que cuando lo cantábamos en la primaria o en la secundaria, no lo cantábamos completo y lo cantábamos salteado, ¿no? Cantábamos el verso 1, luego nos íbamos hasta el 5, luego el 7, 8 y el 9, ¿no? Y eso es lo que normalmente conocemos del himno nacional. No conocemos todos los versos. Bueno, para mí, este Salmo 119 es como el himno nacional del libro de los Salmos, ¿no? Es un himno larguísimo. Y una también de las peculiaridades del himno mexicano es, aparte de que está larguísimo, es una obra maestra, ¿no? Es una poesía muy bien cuidada al momento de expresarse. Expresa la valentía, el honor y todo, y musicalmente también es una obra maestra, ¿no? Pero vamos a concentrarnos en cuanto a la letra, ¿no? Y este Salmo 119 es una obra aún más grande y más hermosa que nuestro himno, bro, y que cualquier himno que pueda tener cualquier nación. Este es de la nación del pueblo de Israel, del cual somos todos nosotros por la fe, ¿no? Este es nuestro himno, ¿no? Y está tan bien tejido, tan bien escrito. Este salmista ahora sí que agarró, tiene 22 letras su abecedario, y el cuate agarró una letra y empezó a hacer 8 líneas, ¿no? Comenzando por la misma letra, por la letra Aleph, que fue la primera, ¿no? Hace un mes y medio. La letra Aleph, bueno, te voy a comenzar, Señor, a describir tu palabra en 8 líneas. Y cada línea la voy a comenzar con la misma letra. Y después otras 8 líneas con la letra B, ¿no? Y después otras 8, y así se va hasta las 22 letras de su abecedario hebreo. Nosotros no podemos apreciar esto por nuestra lengua, ¿no? Por el español, pero esto fue lo que él hizo. Y luego me tiraba carrilla mi esposa y me dice: tú, a ver, descríbeme con todas las letras. Yo ya no alcanzo, ya me las acabo, ¿no? Es más bien me sobran letras, ¿no? De repente, a ver, ¿cómo te describo 8 veces con la letra Z? Y el salmista encontró la forma de expresarse, ¿no? Al Señor, a sus mandamientos, a sus palabras, con cada una de las letras. En total son 176 veces que el salmista le expresa al Señor el amor por su palabra, por sus mandamientos, por su ley. Son 22 versos de 8 líneas cada verso, donde el salmista encontró la manera de expresar su amor al Señor. Y de la mano
también empieza a exponer su vulnerabilidad y su dependencia a la palabra del Señor, a su ley, a sus mandamientos. Ahora, eso es al mismo tiempo, ¿no? Y veíamos estos temas pasados, un perfil, ¿no? ¿Recuerdas? Un perfil de un forastero, ¿no? Al principio, el encontrar el gozo, ¿no? El seguir sus mandamientos, el ser como un peregrino y un extranjero, un forastero en esta tierra, ¿no? Y el Señor, en su gran sabiduría, le permitió a este salmista darnos este perfil del peregrino, ¿no? Con un corazón contrito, un corazón humillado. Cada vez que hace referencia a Él, hace referencia a la necesidad que tiene del Señor. Y si estás de acuerdo, no sabemos quién es el escritor, el autor de este salmo. Probablemente haya sido el rey David. Es como que la probabilidad más grande. Y si estás de acuerdo conmigo en eso, porque yo comparto esta idea, pues la verdad es que decía el Señor, le dijo al profeta Samuel en primera de Samuel, que iba a levantar un rey conforme a su corazón, ¿no? Entonces, si estamos viendo que el autor de este salmo sería el rey David, estamos viendo un corazón conforme al corazón del Señor, amén. Y el corazón que el Señor quiere que tú y yo como hombres en esta tierra sea de un peregrino, de un corazón forastero, ¿no? De un corazón dependiente. Y esta semana estuvimos en un par de células y todas compartían este punto de la dependencia, ¿no? Dependencia al Señor, dependencia a su palabra. Y hemos crecido en un mundo con una idea que el sistema de valores de este mundo nos ha vendido, donde el ser dependiente es algo malo, ¿no? Nosotros trabajamos para hacer a mi hijo independiente de mí, ¿no? En nuestro trabajo, pues, no, empiezo en esta empresa, pero mi objetivo es hacerme independiente, ¿no? Y eso, pues, puede ser algo bueno, claro, pero en cuanto al Señor, la dependencia no quiere decir que sea algo pasivo y estar quieto y dependiendo de Él 100% sea malo. La dependencia en el Señor es algo activo. La dependencia en el Señor es estar diariamente con la Escritura, dependiendo de Él, ¿no? Porque si no, vamos a estar, no vamos a sentirnos como forasteros, vamos a sentirnos muy cómodos en este mundo, y eso es peligroso, ¿no? Entonces, eso en su infinita sabiduría, el Señor se lo está dando a este salmista para darnos un perfil de cuál es el corazón que el Señor quiere para los hombres, ¿no? En este Salmo 119 vemos cómo el salmista exalta la palabra, la ley, los mandamientos y lo bueno que son para los hombres que dependemos de ellos. Y por ahí tenemos la introducción, o no tenemos introducción el día de hoy. Bueno, el tema es hablaré de tus testimonios, ¿no? Y vamos a ver hoy del 41 al 48. Creo que si sacaste tu celular y pusiste tu código QR, por ahí tienes la hojita, y acompáñame a leer la introducción que tenemos en nuestra hoja esta semana. En esta semana vamos a ver cómo el salmista va a abrir su corazón, va a hablar acerca de su necesidad de misericordia y de salvación. Y desde esa necesidad, con esa necesidad de misericordia, de salvación, de gracia, ¿no?, que el Señor le ha dado, le va a pedir valentía para enfrentar a quienes lo avergüenzan. Vamos a ver cómo el salmista va a tener un espíritu humilde, pero va a tener un espíritu confiado y anhela proclamar la palabra del Señor sin vergüenza. Y al final vamos a ver cómo su amor por el Señor lo va a impulsar a vivir, a hablar y a obedecer con fidelidad. Eso dice tu hojita en la introducción. Y vayamos a los versículos que tenemos el día de hoy, que es del 41 al 48. Salmo 119, del 41 al 48.
Dice: venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Cierra tus ojos ahí conmigo. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este hermoso y gran salmo, Señor. Gracias porque podemos meditarlo y estudiarlo verso a verso, Señor. Verso a verso literal de esta canción. Este es un verso más, Señor, que podemos estudiar. Y gracias porque en cada línea nos has dejado grandes tesoros, Señor. Gracias porque tu palabra de verdad nunca ha faltado, Señor. Y gracias, Señor, porque también en tu corazón misericordioso, en tu buena, agradable y perfecta voluntad, Señor, hacia los hombres, nos has permitido, Señor, entender sobre tus mandamientos, sobre tus preceptos, sobre tu ley y saber que son buenas, son deliciosas, Señor, para nuestra vida. Ayúdanos a caminar, a meditar en ellos y al final levantar nuestras manos en rendición a ti y en adoración a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El día de hoy vamos a dividir nuestro bosquejo en dos partes. La primera parte es la confesión. Dice el versículo 41: venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Venga a mí tu misericordia, oh Señor. Aquí en primer punto, el salmista está reconociendo la autoridad del Señor. Cuando le está diciendo, oh Jehová, es porque le está reconociendo su autoridad. Está reconociendo que el origen de la salvación está en la misericordia del Señor. Está reconociendo que no depende de su esfuerzo, sino de la misericordia del Señor. Y si recuerdas, cuando estábamos pasando el capítulo 9 de Romanos 9:16, ¿lo recuerdas? Que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia, no de nosotros. Entonces, eso es lo que está reconociendo el salmista. Y cuando está diciendo misericordia, es muy parecida a esta palabra que utiliza Pablo muchas veces en el Nuevo Testamento, pero esta palabra misericordia es del hebreo y es Gesed, ¿no? Que significa amor fiel, significa bondad, significa lealtad al pacto, ¿no? Entonces, cuando el salmista le está pidiendo misericordia al Señor, le está pidiendo que sea fiel a su palabra, ¿no? Fiel a su pacto, a sus promesas que el Señor ha hablado a su pueblo, ¿no? Y cuando está diciendo que tu salvación sea conforme a tu dicho, déjame comentarte algo. La semana pasada el pastor hizo este comentario y cada vez que vamos a compartir un salmo o una temporada de los salmos, lo compartimos porque es algo que debemos de tener muy presente. Los salmos tienen tres panoramas, ¿no? El panorama histórico o de su situación del salmista en ese entonces cuando lo escribió, el panorama que apunta al Señor Jesús y el panorama que podemos aplicar tú y yo a nuestra vida diariamente, ¿no? Entonces tiene estos tres planos cada salmo, ¿no? Y el salmista, déjame decirte eso, el salmista tenía un pequeño panorama de la historia. Tú y yo al día de hoy tenemos un panorama mucho más grande que el salmista en ese entonces cuando escribió este Salmo 119. Este cuate solamente veía una pequeña porción
de la pintura, vamos a decirlo, ¿no? Del cuadro. Hasta entonces solamente tenía Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, si quieres. Si acaso pudo haber tenido alguna historia de Josué y algunas historias del libro de los jueces, ¿no? No tenía, como tú y yo al día de hoy tenemos todo el Antiguo Testamento completo, todo el Nuevo Testamento completo. Tú y yo ya tenemos el nacimiento del Señor, su muerte y su resurrección, ¿no? El salmista veía solamente, ahora sí que por un pequeño hoyito y pudo descifrar toda esta palabra del Señor, pudo deleitarse con este pequeño panorama que él tenía, ¿no? Y dice Romanos 11:25, Efesios 3:5, Colosenses 1:26, que ese misterio hoy a nosotros ha sido revelado, ¿no? A los gentiles, ¿no? Entonces tú y yo tenemos, cuando leamos o cuando leemos este versículo 41, tu salvación conforme a tu dicho puede resonar más en tu vida y en mi vida que en la de este salmista, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros hoy podemos ver todo el panorama, ¿no? Podemos comprobar que salvación es Jesucristo mismo, ¿no? Y de hecho esta palabra en hebreo que utiliza para tu salvación es Yeshua. Cuando está diciendo es Yeshua y es la palabra de Jesús, ¿no? Y Jesús mismo, pues ahora sí que Juan 1:1 es el verbo hecho carne, ¿no? Es la palabra, tu salvación conforme a tu dicho es el mismo Jesucristo que tú y yo conocemos, ¿no? Decía también Pablo que Él es la plenitud de la deidad, ¿no? Entonces, para ti, para mí, tu salvación conforme a tu dicho es mucho más grande. La palabra del Señor la hemos podido comprobar muchas veces, ¿no? En la fidelidad del Señor a su palabra. Es a donde apela este salmista, que tenga amor fiel hacia su palabra y que por medio de su fidelidad a su palabra tenga misericordia de su vida, ¿no? Y dice el 42, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Ese avergonzador significa el que reprocha, el que insulta, el que se burla, el que ridiculiza y trata con desprecio. Y fíjate, el salmista no está pidiendo, líbrame de él. El salmista no está pidiendo que lo libre del avergonzador. En Lucas 4 del 1 al 13, cuando el Señor está en el desierto, viene y es tentado por Satanás. Y ahora sí que el Padre no libra a Jesús de que Satanás venga a tentarlo, ¿no? Viene, pero siempre le responde, escrito está y escrito está. Ve conmigo a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice, y aquí está en la pantalla si quieres, dice, sino santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Familia, eso es ser dependiente de la palabra. Eso es ser dependiente de la palabra del Señor. Estar preparados para poder responder al que intente avergonzarnos, al que intente avergonzar la palabra del Señor, ¿no? ¿Y cómo vamos a estar preparados? Yendo diariamente y teniendo comunión con el Señor, con la Escritura, ¿no? Para darles razón, ¿no? Eso es lo que está diciendo Pedro, darle razón, que puedas tener argumentos con fundamentos en la Escritura para poder responder acerca de tu fe, ¿no? Así como el Señor, ¿no? Porque el Señor no nos va a librar de esas situaciones van a venir, pero vamos a poder decir, escrito está y escrito está. Confiar en la palabra del Señor nos va a proporcionar siempre la respuesta para quienes reprochan, ¿no?
al Señor. Cuando creemos quién es Dios, esto es hermoso. Y lo que ha hecho por nosotros, puedes tú y yo podemos responder a cualquier desaprobación del mundo. Creo que es Primera de Corintios, que dice que para el hombre natural es locura el evangelio, pero y no tiene capacidad de entenderlo. Y el hombre espiritual puede entender todas las cosas, ¿no? Muy bien. Y el versículo 43 dice: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Una vez más, en ningún tiempo, ni en tiempos buenos, ni en tiempos malos. Segunda de Timoteo 4, versículo 2, dice que instemos a tiempo y fuera de tiempo. Cuando pensemos que no es tiempo de compartir, entonces podemos hacerlo. Déjame decirte, Hechos capítulo 4, están Pedro y Juan, después de que el Señor ya se ha ido, ¿no? Ya pasó el día de Pentecostés. Están Pedro y Juan en el templo y entran y sanan a un cojo que está en la puerta esta que se llamaba La Hermosa, y sanan a un cojo y empieza a haber una revuelta en el templo, y al final terminan llevando a la cárcel a Pedro y a Juan y pasan ahí toda la noche. Y ¿cómo se dice? Los castigan, los están amenazando, ¿no? Y todo. Y al siguiente día los sacan y tienen un concilio con los guardias, con las autoridades, con los sacerdotes del templo. Y la respuesta de Pedro es: nos están juzgando por hacerle un bien a alguien. Y entonces cualquiera puede pensar que ahí no es tiempo, ¿no? Cuando están recibiendo amenazas y están siendo juzgados. Y entonces dicen: lo único que hicimos fue sanar en el nombre de Jesús, a quien ustedes crucificaron, ¿no? A quien ustedes mataron, ¿no? Y es el nombre que nos es dado a todo hombre, ¿no? Es Jesucristo, ¿no? El nombre sobre todo nombre, en quien podemos ser salvos. Empieza a compartirles Pedro. Y al final, pues no tienen argumentos y los sueltan, pero los amenazan. Y acompáñame al versículo 23, Hechos 4, 23, cuando llegan con toda la iglesia. Salen Pedro y Juan y van con todos sus hermanos. Y dice Hechos 4, 23, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, o sea, ellos, la iglesia, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Empiezan a orar el Salmo 2, mi bro. Dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. O sea, el Señor había determinado que Herodes, que Poncio Pilato y todos mataran al Señor. Eso es lo que están diciendo, lo que tú determinaste hacer. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concédenos a nosotros, es lo que está diciendo. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, ¿no? Empiezan a orar la palabra del Señor. Ay, se me olvidaba decirte, al principio de ese capítulo, cuando Pedro les está respondiendo a todos que está encarcelado, empieza a citar el Salmo 118 y empieza a decir: Jesucristo es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, ¿no? Entonces, a tiempo y afuera de tiempo, bro, compartiendo, instando al Señor. Y esta es la oración. Siempre, ¿no? Siempre la palabra. No pedir escapar
no piden, la iglesia no pide escapar de los arrestos, de las amenazas, no, piden valentía para seguir anunciando la palabra del Señor. Y acompáñame a Romanos 10, 8 y 11, que Pablo cita de Deuteronomio 30 en este capítulo de Romanos. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y esto era para memorizar, ¿recuerdas? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel en quien él creyere no será avergonzado, ¿no? Y esto es lo que está diciendo el salmista, porque en tus juicios espero. Esta palabra espero es de esperanza. En tus juicios, en tu ley, en tus mandamientos, tengo esperanza, ¿no? Estoy a la expectativa de tu ley, ¿no? Es la que tiene la habilidad para librarme. El salmista espera en la palabra del Señor y sabe, una vez más, recuerda que estamos hablando de una dependencia en la palabra, ¿no? De esperar en la palabra. El salmista sabe que esperar en la palabra del Señor va a producir hablar la palabra del Señor, así como hablaba Pedro, ¿no? Y habló toda la iglesia al momento de hacer esta oración por ellos. Dice el 44, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Ve conmigo a Juan 14. Juan 14, versículo 21 al 24. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, sino Judas Alfeo, el hermano de Jacobo. Le dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Vemos, iglesia, cómo hay una relación estrecha entre amar la palabra del Señor y guardar la palabra del Señor. El guardar la palabra del Señor produce que haya una transformación en nuestro corazón y lleguemos a amarla. Esa es la gran diferencia entre hacer las cosas por obligación y por amor, ¿no? Cuando tú amas a alguien, no es tu obligación, ¿no? Cuando yo amo a mis hijos y no me quejo así de que es mi obligación ciertamente, pero no me quejo, ¿no? Lo hago contento, lo hago porque los amo, ¿no? El proveer para la casa, ¿no? Así debe de ser nuestra respuesta al Señor. Amamos su palabra y nos activamos no por obligación que nos pesa, sino por un amor, ¿no? Y me llamaba la atención cómo es insistente o repetitivo, pero no es redundante, ¿no? El ser redundante es que vuelves a decir lo mismo sin necesidad de hacerlo, ¿no? Como subir para arriba y bajar para abajo, ¿no? Una cosa así. Y de repente parece que el salmista lo hace cuando dice siempre, para siempre, ¿no? Y eternamente, ¿no? Pero y le decía a mi esposa, todavía no entiendo por qué, será algo poético o por qué lo hace repetidamente. Y ella me compartía esto, mira, el siempre y precisamente lo sacaba de la King James, que es en inglés, ¿no? Y decía, el siempre lo maneja como continuamente, en cualquier situación en la que viva, ¿no? Lo que acabamos de ver, segunda de Timoteo 4, ¿no? El para siempre es la vida histórica, ¿no? de la tierra, ¿no? El para siempre es en este mundo. Su palabra siempre ha estado desde el día 1 y va a seguir hasta el último día de la tierra, ¿no? Y el eternamente es Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra
no pasará. Su palabra va a seguir viva. Por eso es guardarla para cualquier situación, para cualquier día y para la eternidad, ¿no? Siempre, para siempre y eternamente. Y entonces andaremos en libertad. Y la segunda parte de nuestro bosquejo se llama el testimonio. ¿Y qué es el testimonio? Es la evidencia, ¿no? Cuando nosotros damos testimonio de algo, es evidencia de algo, ¿no? Entonces, el salmista va a comenzar a hablar de la libertad, ¿no? Que la libertad le da testimonio sin vergüenza ante autoridades y va a adorar la palabra con amor, va a levantar sus manos y va a meditar en ella, ¿no? Dice el 45, andar en libertad porque busqué tus mandamientos. Esta palabra libertad es del hebreo, ¿no? Estamos viendo el Antiguo Testamento, entonces significa vivir sin cadenas, significa plenitud de movimiento, espacio amplio. Y esta palabra buscar significa procurar con una intención profunda. Y decía, pues se le perdió entonces la libertad, ¿no? ¿O qué? Y de repente venía a mi mente este ejemplo, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, ahora nosotros, ¿no? Ahora nosotros, que aunque no parece, estamos buscando ser un poco más saludables, ¿no? Buscamos esta palabra, buscar, ¿no? Estoy buscando, no sé, estoy buscando una licenciatura, estoy buscando una maestría. Cuando de repente hablamos con algún matrimonio, estamos buscando tener un hijo. ¿Eso qué significa? Pues que estás en un tratamiento o algo así, ¿no? O sea, no es que se te perdió, sino es que estás en la ruta, sabes dónde encontrarlo y estás esforzándote en eso, ¿no? Ahí, ¿no? Porque busqué tus mandamientos, sé en dónde están y voy diariamente. Recuerda, estamos hablando de la dependencia, ¿no? Estoy buscando tus mandamientos y eso me ha dado libertad, ¿no? Porque estoy caminando en ellos, los estoy haciendo mi rutina. Entonces voy a tener libertad. La libertad es el fruto de buscar constantemente los mandamientos del Señor. Acompáñame a Juan 8, 31 y 32, que es un versículo que hemos estado repitiendo todo este mes. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis, ¿no?, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué dice? Y conocerán la verdad, y la verdad nos hará libres, ¿no? Permanecer, depender, buscar. Lo puedes poner como sinónimos en tu Biblia, ¿no? Buscar la palabra del Señor, permanecer en la palabra del Señor, nos va a dar libertad. Permanecer y buscar sus mandamientos nos va a traer libertad. Y te decía que el mundo de repente nos vende ideas y hemos crecido con unas ideas erróneas, ¿no? Y de repente pensamos que libertad es una ausencia de reglas o de lineamientos o de mandamientos. Vamos a poner esta palabra del Salmo 119, ¿no? Y pensamos que andar en libertad es andar sin mandamientos. Y vemos que la Escritura nos dice que andar en libertad es seguir los mandamientos del Señor. Es como de repente el sistema de valores de esta tierra trastorna, distorsiona todas las cosas. Gálatas 5:1 nos invita, dice: estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, ¿no? Y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Dice el versículo 46: y hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. En la Escritura tenemos bastantes testimonios acerca de esto. Tenemos a Moisés con el faraón, tenemos a Daniel con Nabucodonosor, ¿no? Nabucodonosor. Tenemos a Juan con Herodes, ¿no? Tenemos a Pablo con el rey Agripa, ¿no? Tenemos al Señor Jesús delante de Pilato, ¿no? Tenemos bastantes ejemplos en la Escritura
de hablar de los testimonios delante de los reyes, ¿no? Y esto que nos enseña que no hay público más alto, más nice, más sofisticado, más preparado para recibir la palabra del Señor. No hay, bro. Es para todos, ¿no? Y sin vergüenza, ¿no? Sin temor. ¿Por qué? Dice Romanos 1, ¿no? Porque es poder de Dios. No te avergüences del Evangelio, no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a los que creen, ¿no? No hay ninguna presión social, no hay ninguna oposición, ni autoridad, ni estatus que la palabra del Señor no pueda penetrar, bro. No hay autoridad, sin lugar a dudas, ¿no? ¿Por qué? Porque las autoridades han sido puestas por Dios, ¿no? Por Dios han sido establecidas. Dice Hebreos 4, 12 al 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces puede penetrar, bro. Puede penetrar hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, discernir todos los pensamientos, bro. Y créeme que todos los reyes, todas las autoridades, todo vamos a estar delante del Señor rindiéndole cuentas, ¿no? Entonces, hablemos del Evangelio sin temor, sin avergonzarnos. Y dice el 47 y el 48. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado, y alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. ¿Te das cuenta cómo desde el Antiguo Testamento, desde el libro de los Salmos, la palabra del Señor y el Señor son la misma cosa? No está diciendo me voy a hincar delante del Señor, me voy a postrar delante del Señor. Está diciendo me voy a hincar delante de tus mandamientos, ¿no? Me regocijaré en tus mandamientos, alzaré mis manos a tus mandamientos, ¿no? O sea, me voy a humillar y voy a alabar tu palabra, tus mandamientos. Porque eres tú, ¿no? Está reconociendo que es Él mismo, ¿no? Y el salmista no espera a que su situación cambie o que la alegría venga de la nada, ¿no? No importa la situación, Él se dispone en su corazón. Y una vez más estamos viendo un perfil de un corazón que es conforme al corazón del Señor. Un perfil de hombre que es hijo del Señor, ¿no? Entonces, no esperes a que la situación cambie. Alabemos al Señor, regocijémonos siempre en sus mandamientos, amémonos, tomemos una decisión. Esto me recordaba el versículo 30 cuando decía, escogí el camino de la verdad, ¿no? Es una decisión que debemos de tomar. Cuando hablamos de la dependencia del Señor, es algo que debemos hacer diariamente. Tenga o no tenga ganas, abro mi Biblia, Señor, ¿qué tienes para mí el día de hoy? ¿No? Vengo delante de ti. Eso es escoger el camino de la verdad. Eso es regocijarnos en los mandamientos. Eso es la dependencia al Señor. Y el salmista comienza a adorar los mandamientos porque sabe que son la voluntad del Señor, ¿no? Me rindo a lo que tú dices. Alzo mis manos a lo que tú dices. Me regocijo y alabo lo que tú dices. En la Biblia, levantar nuestras manos tiene varios significados: de adoración, súplica, entrega y dependencia, ¿no? Como lo hemos estado viendo. Entonces, importa, iglesia, importa al momento de estar alabando al Señor y viniendo delante de Él, rendirnos, levantar nuestras manos. Aquí está. Es algo que le agrada al Señor. Es algo que cuando nuestro corazón es transformado, es como que en automático, ¿no? Doblo mis pies, levanto mis manos y vengo de ti, ¿no? Estoy humillado, ¿no? Es un deleite. Y el salmista está diciendo que la fuente de su deleite y de su adoración y obediencia al Señor es su amor por la palabra. Juan 14, 21 para terminar, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ponte de pie y dile al que tienes al lado, hoy vamos a comer temprano.
Cierra tus ojos ahí donde estás y levanta tus manos, bro. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en tu presencia, Señor, que es tu palabra misma, hay plenitud de gozo, Señor, y delicias a tu diestra. Gracias porque tú nos revelas, porque tú nos hablas, Señor, siempre. Estos misterios los abres hacia nosotros, hacia tu pueblo. Gracias porque tu palabra siempre está proveyéndonos, Señor, para nuestra alma, para nuestro espíritu, para nuestro corazón, que es perverso y engañoso, y tú lo estás transformando, Señor. Gracias porque tú eres misericordioso con nosotros, Señor, y en tu misericordia hay salvación, Señor. A tu misericordia hablamos, Señor. Síguenos salvando, Señor. Gracias por mandar a tu Hijo Jesucristo, Padre. Gracias porque fuimos hechos justicia tuya en Él, Padre. Gracias porque por medio de su sacrificio hoy podemos entrar confiadamente ante tu trono de la gracia y rendirnos, Señor, y hallar oportuno socorro en cualquier tiempo de angustia, y poder levantarnos y responder palabra a nuestro avergonzador, Señor. Gracias porque podemos encontrar en la Escritura, podemos encontrar en nuestra Biblia, en tu palabra, Señor, siempre razón para responder a nuestra esperanza, Señor. Tú eres nuestra grande esperanza, Señor. Esta vida eterna que tú nos has dado, Señor. Gracias, bendito eres. A ti te cantamos, a ti te adoramos, a ti te bendecimos, Señor. Y venimos delante de ti en el nombre de Jesús y te alabamos. Amén.